Gracias por continuar con nosotros en Infórmate BX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este viernes 29 de abril. Cerramos semana y cerramos mes y en el espacio de entrevista vamos a abordar el tema de la seguridad. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar esta mediodía? Aprobación de reformas legales en materia de seguridad. Ya está conmigo Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Gana. Vicepresidente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder compartir con ustedes este día. Gracias a usted por estar con nosotros, diputado Gallegos. Y me gustaría iniciar directamente en la entrevista con un aspecto fundamental. El día de ayer se desarrolló una sesión plenaria y dentro de esta plenaria el tema de la seguridad fue uno de los elementos importantes. En tema de financiamiento, pero también se habló del tema de seguridad respecto a reformas que ha solicitado en materia penal la Fiscalía General de la República. Particularmente me gustaría que iniciáramos con reformas que se han dado a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen y Destinación Ilícita. ¿Podría comentarnos, diputado, qué consistió particularmente la reforma en ese punto? Bueno, básicamente se buscan dos reformas a dos artículos, el artículo 23 y el artículo 27. El artículo 23 se refiere a medidas cautelares. Aquí se agrega un plazo de 90 días más adicionales para que el juez pueda cautelarmente congelar un bien mientras se está realizando una investigación. Y la otra es en procedimientos de la acción de extinción de dominios en la etapa inicial o de investigación. Se aumenta un plazo de 5 días para que la Fiscalía fundamente mejor la petición al juez especializado sobre derecho de extinción de medidas para cuando se está investigando un bien que es de dudosa procedencia. Básicamente estamos hablando de ampliación de plazos en ambos artículos para que tanto el juez como la Fiscalía tengan más tiempo para robustecer mejor la prueba o la decisión que van a tomar. Es importante esta mención que usted ha hecho, diputado, y la mención que hacía, que esto también puede facilitar estas reformas en términos generales en materia de seguridad, puede apoyar el trabajo de la Fiscalía General de la República para incautar y también para el seguimiento de las actividades ilícitas. Sí, es que hemos sabido y tenemos conocimiento no solo las maras o pandillas, sino el crimen en general, crimen organizado, que mucho del dinero que obtienen a través de acciones ilícitas, narcotráfico, contrabando de armas, amenazas, extorsiones, sicariato, lo invierten en compra de inmuebles y muebles. Entonces estos patrimonios son mal habidos y por lo tanto hay que extinguírselos y pasan inmediatamente a ser distribuidos. Ya la ley establece a la policía, a la Fiscalía y a las diferentes instituciones que velan o tienen que ver con el tema de seguridad. Entonces hay que golpearlos, así como se les está golpeando en este momento en las calles con alguna represión, también hay que incautarles todos estos bienes inmuebles que poseen o muebles. Esta información que ustedes han tomado la decisión de hacer las reformas como pleno legislativo, la Fiscalía General de la República, ¿les ha anticipado a ustedes algún tipo de datos o información de cuánto han incautado, en qué se han manejado estos fondos, en qué áreas específicamente para tomar esta decisión? Bueno, justo las propuestas que conocimos ayer y las que hemos venido aprobando, todas o casi todas, son elaboradas o propuestas en su gran mayoría, como digo, por la Fiscalía General de la República. Sí. Desde la creación de nuevos delitos, reformas al Código Procesal Penal, reformas a la Ley Antiterrorismo, a la Ley Penal Juvenil, la Fiscalía está jugando un papel fundamental y por eso vale la pena felicitar al fiscal general, a sus agentes auxiliares que están haciendo un esfuerzo. Entonces, como asamblea, prácticamente estamos apoyando este esfuerzo que la Fiscalía está haciendo con todas estas propuestas. Esto estaríamos esperando que pueda dar resultado porque la institución encargada de perseguir el delito es la que nos propone esto y ellos saben mejor que nadie a dónde es que necesitan reformas como las que ellos plantean. Otro asunto que me gustaría discutir con usted, diputado Gallegos, fue el día de ayer en la plenaria, estaba el dictamen número 123 que venía de la Comisión de Hacienda referida a la emisión de títulos de valores de crédito por 152 millones de dólares destinados a atender medidas extraordinarias de seguridad pública. Al final el dictamen pues había pasado de la comisión respectiva hacia el pleno, pero ya no fue parte de la deliberación y de la toma de decisiones. ¿Qué pasó ayer, diputado? Bueno, sí.
A excepción de Arena, no firmó el dictamen, el resto creemos que era necesario poderlo aprobar el día de ayer. Quiero mencionarte que alrededor del tema, y si nos ha funcionado todo lo que estamos haciendo en seguridad, es porque hemos mantenido una unidad como partidos políticos, y la gente lo percibe y lo ve bien esto. Bueno, llegamos con el dictamen a la a la plenaria. General Vargas se expone y dice de alguna manera que no van a dar sus votos en ese momento. Para poder aprobar la colocación de estos bonos era necesario 56 votos. Sí. Indispensables los votos de Arena, porque no logramos el resto sin ellos. Se generó una discusión. En un momento determinado a mí me tocó presidir en esa discusión. Los ánimos se estaban caldeando, se estaba ya invadiendo otros temas o comentando otros temas que no tenían nada que ver con la seguridad. Entonces yo, en una medida que no me arrepiento de haber tomado y que creo que fue una medida buena, con el ánimo de mantener ese espíritu de unidad y para que ya no se siguiera golpeando o lastimando el Frente y Arena, decidí someter a votación para que el dictamen regresara a la Comisión de Hacienda. 50 votos así lo avalaron, creo que fue lo mejor. Había una lista de 30 personas que habían encendido su micrófono para poder hablar, entonces iba a ser una larga tarde improductiva y que al final iba a generar desgaste, golpes y podía quebrar esta unidad que tenemos. El día lunes, con cabeza fría, ya tranquilos, sin ninguna presión ni nada, podemos ver este tema y ojalá pues tenemos que sacarlos y apoyarlos todos los partidos políticos. En el momento de discusión, antes de que llegara al Pleno, diputado, el día de ayer, ¿ya estaba un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios respecto a esta emisión de estos bonos? ¿O, bueno, se dio un cambio en el momento que llega al plenario de la posición del partido Arena? Reconoce la necesidad de poder aprobar esto, entiendo yo, con algunas observaciones, pero básicamente ellos plantean la necesidad de crear un ente que pueda supervisar la operatividad de estos recursos, a lo cual nosotros creemos que sí, que es bueno en la medida que haya transparencia, no que sirva para burocratizar el manejo del dinero, pero supervisar y poder tener supervisión y transparencia en cómo se maneja. ¿Está de acuerdo? Parece que no iba esta situación que se había planteado, no estaban de acuerdo también en alguna distribución, y ya en el Pleno pues lo manifestaron, lo dejaron entrever. Entonces era prácticamente improductivo que gastáramos 5 horas en debates estériles, en golpearnos, que al final podía llevar a un distanciamiento, y lo mejor, como te digo, es haber regresado el dictamen nuevamente a la comisión. ¿Considera usted, diputado, la próxima semana, que se va a ver con más detenimiento y con cabeza fría, que usted lo ha mencionado, entra un proceso de negociación política? Porque uno de los temas también que estaba en debate en la plenaria era el tema de las pensiones, de la reforma a la ley de pensiones. ¿Considera que puede existir un momento de negociación respecto a estos temas? Yo he pedido y voy a convertirme en el guardián de que el tema seguridad no se contamine con otro tema. Esa parte, pensiones, empleo, salario mínimo, esa parte, el tema de seguridad, no podemos ni verlo políticamente ni querer jugar con él, porque son vidas de seres humanos salvadoreños que se están eliminando, extinguiendo cada día en este país. Entonces yo he pedido que no lo contaminemos, que no lo supeditemos a otro tema, que sea seguridad, y que esta luz de esperanza que hemos despertado en la gente, y sobre todo los resultados positivos que se están realizando o efectuando con las medidas implementadas, se mantengan, y que la gente siga esperanzada que sus autoridades están haciendo un esfuerzo de unidad nacional para poder enfrentar el problema. Entonces yo creo que no debemos de mezclarlos, y que el que tenga el interés de querer pues supeditar a otro tema, que no lo haga. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque sigamos profundizando sus apreciaciones sobre el tema de la seguridad pública y las medidas que ha estado implementando en el desarrollo de estas semanas el Gobierno de la República. Si le parece, está conmigo el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando esta mediodía de la aprobación de reformas legales en materia de seguridad. Una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TV X, primera emisión.
Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista de este viernes 29 de abril me acompaña Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Gana. Estamos hablando de la aprobación de reformas legales en materia de seguridad. Retomando la entrevista, diputado Gallegos, me gustaría ahora que hablemos el tema de financiamiento de medidas para la seguridad pública. Es un tema que está en debate constante en la Asamblea Legislativa. Respecto a esta emisión de los 152 millones de dólares en títulos, valores de créditos, el gobierno de la República les mencionó a ustedes, les detalló en qué tipo de proyectos o en qué áreas iban a destinarse esos fondos, en qué consistía eso. Bueno, primero quiero decir que yo reconozco la necesidad que se tiene de fondos. Es incuestionable. Realmente nuestro país tiene en estos momentos un nivel de crisis fiscal que enfrenta el gobierno y el cual no podemos ocultarlo. A esto sumado el grave problema de la inseguridad, que es parte del problema que genera la crisis fiscal, y con estas nuevas medidas se establecen ciertas cosas por hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la necesidad de construir 3 centros temporales de detención que puedan albergar a hasta 3.000 reos en cada uno de ellos, 9.000 reos en total, comunes que pasarían a estos centros de mínima seguridad para que los mareros que sean capturados y procesados con condiciones de individualidad en algunos casos puedan ser trasladados a los centros penales. La contratación de 1.000 reservistas de la Fuerza Armada. Además de su salario, esta gente va a estar permanentemente, se les tiene que dar desayuno, almuerzo, cena. Eso implica más dinero. Sí. Armas, equipo, logística, también se contempla ahí algún fondo para poder atender, Dios no quiera, pasar a ningún caso lamentable de fallecimiento o asesinato de un policía o un soldado, pero se contempla también un fondo. Se contempla también el poder tener el dinero para un año, para el pago de las pensiones de los militares jubilados o familiares pensionados. Esto estamos hablando que es un presupuesto de aproximadamente, quitando los 37 millones de pensiones, estamos hablando ahí como de 108, 109, más o menos, o 112, para un año de, como yo lo he llamado, el año de represión, porque eso es realmente, tú ves, lo que se está haciendo es prácticamente reprimir, sellando los penales, atendiendo la calle, donde aún se mueven muchos mareros, y en el mejor de los casos capturarlos. En el peor de los casos, si ofrecen resistencia y el agente de autoridad o soldado tiene que defenderse, pues eliminarlo. Y esto va a ser así y no va a ser ni el primero ni el último. Entonces sí hay necesidad de estos recursos económicos. Solo el plan País Seguro que el Consejo Nacional de Seguridad quería implementar para 5 o 10 años, no recuerdo bien el dato, pero sí el dato de dinero eran casi 2.000 millones de dólares. Las recomendaciones que dio el exalcalde de Nueva York cuando lo trajo la ANET para dar todo el tema de seguridad, él concluye 2 cosas. Además de voluntad política, se necesitan recursos económicos. Sí. Para resumir, sí necesitamos este dinero. Yo lo veo como de carácter urgente y inmediato. Y si queremos ser coherentes y consecuentes los partidos que hemos apoyado todo este esfuerzo, deberíamos de votar por el presupuesto que se está pidiendo por parte del gobierno. Y sí lo han dado en detalle. Es más, contemplamos la posibilidad de esto de poder también darle a la Fiscalía 5 o 10 millones para que pueda renovar su flota de vehículos, también para que pueda contratar más fiscales. Es decir, hay una serie de cosas que pretendemos hacer y ojalá pues pudiéramos darlo. No nos oponemos como Gana para que se pueda darle transparencia, para que se pueda supervisar, porque al final todos nos vamos a beneficiar. Realmente, si el país camina bien y sale bien todo lo que estamos programando hacer,
todos vamos a tener seguridad pública. Diputado Gallegos, quiero aprovechar una mención que usted ha hecho hace unos instantes, tema de se necesitan fondos para desarrollar las diversas políticas públicas en materia de seguridad, y mencioné el asunto fiscal. Se está valorando otras posibilidades, además del tema de préstamos, de endeudamiento, otras maneras, otras fuentes a través de las cuales el Estado pueda tener ingresos y destinarlo a actividades de seguridad pública, equipamiento para los policías, fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, órgano judicial, más allá del tema de endeudamiento. Bueno, lo ideal sería poder hacer algunos ajustes dentro del presupuesto, pero estamos mal. Fiscalmente estamos mal por diferentes razones. Otra situación pudiera ser a través de donaciones. Yo quisiera aquí hacer el llamado a estos países amigos que siempre nos han colaborado, que nos apoyen. Japón, Taiwán, España, los Estados Unidos, entiendo que han donado recientemente vehículos, picas. Es otra forma de poder financiar. Lo otro es a través de préstamos, pero préstamos para que den el primer desembolso después de toda una serie de procedimientos, tarda aproximadamente un año después de aprobado para que te den el primer desembolso. Por eso optamos por la colocación de bonos, que al final es deuda también, sí, porque son títulos, valores crediticios que inversores compran y que el Estado los paga con cierto interés y bueno, hay una garantía soberana. Estos tienen la posibilidad de que inmediatamente puede uno tener el dinero en la medida que se vayan colocando. Aquí estamos hablando de hasta 152 millones. Entonces, esto el dinero, los inversores a través de las bolsas de valores los compran y inmediatamente dan el dinero y se puede utilizar. Pero desgraciadamente no tenemos, como país con tantas limitantes y con tantas necesidades, no tenemos otra fuente de financiamiento, sino que sea a través de endeudarnos más. ¿Se está valorando la posibilidad de tributación específica, por ejemplo, bienes suntuarios o otro tipo de transacciones de población que tiene más dinero, pasar un tipo de tributación para tener fondos y ser solidarios en materia de seguridad, por ejemplo? Mira, acabamos de aprobar el tema de el impuesto a las telefónicas. Otro impuesto a la población es un poco complicado. No hemos valorado tampoco impuestos a bienes suntuarios, no hemos valorado tampoco impuestos a subir el IVA o otro tipo de impuestos. Vamos a tratar de no tocar, porque consideramos también, si el país está mal económicamente, así tienen que estar sus habitantes. Y principalmente los que pagan generalmente son siempre las clases más desposeídas y con menos capacidad económica, porque ellos se les cobra, quieran o no quieran, a través de descuentos que se les hace, o a través del consumismo que se hace en bienes consumibles, a través del IVA, por ejemplo. Entonces, muchas veces los que más tienen, y desgraciadamente estas injusticias tributarias son así, los que más tienen, utilizan artificios para evadir, para contrabandear, o para ser evasores, pero el pobre, ese sí no le queda más que pagar. Pero no estamos contemplando otra posibilidad, queremos hacerlo a través de este endeudamiento de bonos y ojalá pues podamos lograrlo. Estamos cerrando la entrevista, diputados. Quiero hacerle una última interrogante respecto al trabajo que vienen desarrollando los diputados de la Comisión de Seguridad junto al Gabinete de Seguridad del Gobierno. Tienen reuniones con mucha más frecuencia. ¿Han considerado o están monitoreando las actividades que viene implementando el gobierno? Es decir, ¿han considerado qué criterios para saber qué tan efectivos y qué resultados han brindado estas medidas? Bueno, estamos muy satisfechos y qué buena pregunta, porque la gente quiere ver resultados. Hemos logrado bloquear los centros penales. A raíz del bloqueo de los centros penales, como yo lo dije, a las buenas o a las malas, las telefónicas entendieron y quebramos este poder económico de las telefónicas que no lo permitía, pero al final se les agradece porque están colaborando. Han bajado el número de extorsiones, no van a hacer todas porque no todas las extorsiones venían de los centros penales, también se hacen por otra manera y de otros lados, pero en un 70% de las extorsiones las hemos contenido. Y te lo dicen las fuentes del Ministerio de Seguridad y de la Policía. Los homicidios han bajado. El día lunes
con mucha alegría. No es una tendencia, porque para que es una tendencia hay que mantenerla en el tiempo, pero solo hubieron 4 en este país. El día martes creo que 7, y ya no aquellas cifras alarmantes de 22, 23. Se está haciendo un esfuerzo importante en materia de desplazamiento de la policía. Pero yo creo que estamos dando pasos sólidos, fuertes, y lo que menos podemos perder es este espíritu de unidad y estas ganas de querer acabar con estos antisociales. Diputado Gallegos, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Acompañado. Seguramente seguiremos discutiendo este tema en otras oportunidades en este set de entrevista. Gracias por habernos acompañado. Estuvo conmigo el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Gana. Estuvimos hablando de la aprobación de reformas legales en materia de seguridad. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.